patología clínica quirúrgica 2 en el siguiente ciclo y el subsiguiente clínica 3, donde ahí van a hacer ya detalladamente las patologías. Acá nosotros hacemos una visión general, enfocándolo más a la parte semiológica, curso de base para el cuerpo. Dice que la cirugía pediátrica es aquella especialidad que de una serie de patologías, especialmente en este caso del niño, teniendo en cuenta que según la Organización Mundial de la Salud, la edad del niño es hasta los 17 años, 11 meses, 9 días. Así es la nomenclatura, porque antes había una discrepancia entre los clínicos y los pediatras. Tenía llegado un adolescente, 13, 14 años, no, este es grandecito, que pase con el médico general, como si está de adulto. No, que todavía tiene el caso. Para evitar todos esos problemas, y más que todo el punto de vista legal también, ¿no? Ustedes han asumido la mayoría de edad a los 18 años. Por eso la Organización Mundial, entre todos estos problemas que existían, no solamente en Perú, sino a nivel mundial, tanto para la parte médica como la parte legal, ha determinado que el niño es hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. El que cumple los 30 ya deja de ser niño. Entonces, bueno, todos los hospitales había ese problema. No, ya hay que operarlo, no, yo opero adultos, yo no opero niños, no, que entonces no hay acá, hay que trasladarlo a otro hospital, ¿no? Entonces ya ahora ya se ha aclarado. Entonces, decíamos que este capítulo es para ver las alteraciones que sufren los niños desde el nacimiento, ¿no? Porque aquí vamos a ver más poquito las alteraciones congénitas que se presentan que son causan una serie de patologías que a veces son consideradas malformaciones, porque ustedes saben que en la etapa embrionaria, desde que se forma el cigote, ¿no?, va cambiando, se va sufriendo alteraciones. Y a veces no hay una buena formación, porque hablan de malformaciones. Adelantó que, por ejemplo, el tubo digestivo, con la parte, no solamente digestiva, sino toda la parte torácica, entendiéndose todos los órganos pulmonares, cardíacos y abdominales sufren una rotación. Más o menos al segundo o tercer mes sufren una rotación. Lo que inicialmente estaba en el lado derecho, al final termina siendo en el lado izquierdo. Y así a la inversa, ¿no? Todo lo que debía estar en el lado izquierdo se pasa al lado derecho. Por eso que el corazón, ustedes lo tienen en el lado izquierdo. Pero en la etapa embrionaria el corazón se forma en el lado derecho, ¿no? Hay algunos casos donde persiste esto y hay personas, niños que nacen no con el corazón a la izquierda, sino con el corazón a la derecha. Y el estómago, en lugar de estar también en esta posición, está más pegado al otro, el hígado está al otro lado. Está en el lado normalmente cuando el niño nace ya tiene el hígado en la derecha y el vaso en la izquierda, pero en la etapa embrionaria está al revés. Cuando hay algún trastorno en la rotación normal que debe haber, se produce una serie de alteraciones, muchas de ellas que no perjudican la fisiología. Porque ya en el organismo, por ejemplo, el corazón estaba en el lado derecho, se queda en el lado derecho, funciona bien, no hay ningún problema, ¿no? El problema es cuando uno le examina, pone en el lado izquierdo, no encuentra el corazón, ¿qué es? No tiene corazón. Si es que está todo, no ha rotado todo, pero está bien formado los órganos, pueden funcionar. Hay gente que tiene la famosa situación de dextrocardia, ¿no? Dextrocardia quiere decir que el corazón está en el lado derecho. Y es normal, ¿no? Mientras no hay alguna otra alteración en la conformación embriológica de los órganos, no hay ninguna alteración. Ustedes saben que hay una serie que llevaron en biología alteraciones desde el punto de vista cromosómico, ¿no? El síndrome de Down, que es el más frecuente, ¿no? El síndrome de 21, y así. Ustedes saben que los 22 pares de informaciones a nivel bioquímico, ¿no?, tienen su patología. Vamos a ver. Entonces le dice que en este caso los niños desde su nacimiento, diferentes diferencias fisiológicas,
hay patologías que son exclusivamente de niños. Y hay patologías que son de niños y de adultos. Por ejemplo, una apendicitis se presenta en el niño, se presenta en el adulto y en el anciano. Pero una malformación congénita se presenta generalmente en el niño, que puede llegar hasta la etapa adulta, puede llegar a la etapa de adulto mayor. Son ya cuestiones, pero la mayoría de estas alteraciones muchas veces tienen que ser corregidas al momento de nacer. Otra malformación de congénita puede ser corregida quirúrgicamente posteriormente hasta que el niño adopte una estabilidad física y anatómica. Y hay algunas que persisten, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de Down con sus alteraciones persisten hasta los 30 o 40 años. No nada más porque generalmente el síndrome de Down fallecen a los 30, 40 años, no llegan a los 50, 60, 70 años, ¿no? Puede ser que lleguen, no es una norma, ¿no? Pero la mayoría, como tienen una serie de trastornos, no es simplemente anatómico o morfológico, sino es el trastorno funcional, ¿no? Y ustedes saben que cuando en una máquina una pieza falla, todo lo falla, igualito es en la anatomía. Si falla una parte de la anatomía humana, el organismo trata de compensarlo hasta cierto límite. Una vez que no puede compensarlo bien, ya no sé de transporte. Entonces aquí también vamos a ver el pre, el tras y el postoperatorio del inferior, antes, durante y posterior a la intervención clínica. Pero vamos a enfocar todo sobre la parte quirúrgica. Un recordario, ya ustedes son, claro, que en hacer historia voy a pasar un mes, 2 meses, 3 meses creo, porque ustedes ya están en medicina 3. En medicina 3 ya de medicina 1 empezaron a hacer historias clínicas. Un recordario nomás, recalcar nomás que la historia del niño no es que sea diferente completamente a la del adulto, pero hay algunos puntos que hay que tener cierta observación, cierta preocupación, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? La historia clínica, bueno, ya sabemos que tiene tiempo, paciencia, inteligencia, actitud, estabilidad, confianza. Está estructurada y ustedes saben que todo el sistema es igual. En toda historia clínica, especialmente el paciente cirúrgico, sigue todas las pautas del examen clínico. Aquí, ¿no? Tiene que, cuando uno examina a un niño, tiene que estar familiar. La abuelita, la nana. Muchas veces la nana sabe más que la mamá y el papá de que ya viste algún trastorno que puede presentar. Porque el niño no te dice las cosas, no sabe. Cuando está hablando dice, ¿qué tiene? Melele, ¿no? ¿Pero qué te lele? No, melele, ¿no? A veces ya sabes que si tengo fiebre, me quema la cabeza, me quema. El pediatra tiene que hacer a veces malabares para poder explicar. Por eso que siempre el niño tiene que ser examinado, no solamente examinado, sino que la historia clínica tiene que ser en vía indirecta, ¿no? Porque hay un niño de 7, 8 años, tú le preguntas y no te da razón, ¿no? O sea, el papá, la mamá o alguien familiar, igualito, siempre debe estar presente y se debe contar con la asistencia del personal de salud. Ya le hemos dicho que en el caso de todo paciente, siempre debe estar personal de salud, especialmente cuando uno atiende damas, ¿no? Porque ya hemos hablado de problemas que pueden hablar de tipo social. Y en el niño también. El niño tiene que tener mucho cuidado. Porque el niño, al ver al médico, o sea, no lo conoce, entonces ¿qué hace? Llorar. Porque si la mamá está ahí, o la nana está ahí, la abuelita, el niñito te mira nada más. Hay niños que a veces apenas ven el mandil blanco empiezan a llorar. Ya seguro en algún momento la han examinado, ya han puesto una inyección porque es una emergencia, ¿no? Entonces ya relaciona el color con la actitud, en este caso, contraria a su costumbre, ¿no? Recalcar que hay que registrar todos los datos, considerar el desarrollo mental, emociones y sentimientos. Igualito como en el adulto, desde el momento que está entrando, nos damos cuenta qué tiene, sin que nos lo diga. Con el niño también uno se da cuenta, porque el niño entra lloroso, entra soporoso, entra con dificultad
dificultad respiratoria o entra con dificultad para caminar, ¿no? Dependiendo de la patología. Aquí sí hay que hacer bastante existente los datos prenatales. Preguntar siempre si es que está la mamá, a veces la abuelita no sabe, la nana, cómo nació, parto normal, fue cesárea, tuvo dificultades al nacer, tuvo alteraciones respiratorias por el cordón umbilical, ¿no? Saben que cuando el cordón se pone alrededor del cuello, se llama cordón circular, a veces un doble circular, entonces el niño muchas veces puede nacer asfixiado. Por eso que cuando a veces es difícil detectar si está con un cordón umbilical 1 o 2, porque el niño media hora antes del parto puede estar en posición normal, se examina, está normal, pero en el momento de que empiece el útero a contraerse, ahí puede haber alguna alteración que puede ser. Por eso actualmente cuando haya una posibilidad de que haya alguna alteración, preferible hacer la cesárea. Claro que es un poquito más traumático para la mamá, pero más beneficioso para el niño. Porque bueno, ya la mamá se libera del dolor, el momento del parto, las contracciones, pasan, si es primeriza, 10, 12 horas a veces con contracciones, ¿no? Y en ese momento quisiera no haber sido madre en ese momento, ¿no? Hasta cuando ya estaba panzoncita, ay, qué bonito, mijito, pero en el momento ahí, a algunas pacientes hasta lisuras, maldigo la hora que quise ser mamá por los dolores y contracciones. Y también ver postnatal, o sea, cómo nació, si tuvo dificultad respiratoria, si el paciente se demoró en llorar, ¿no? Porque ahí, si se demora en llorar nos está indicando que el niño no está entrando en funciones respiratorias adecuadas, ¿no? Porque el niño cuando nace recién respira, ¿no? Cuando ya sale del canal materno, recién cuando se encuentra con la mujer, recién hace su... ¿Por qué creen que ustedes le dan su palmadita para estimularlo y que haya reacción? Y esta es una prueba desde el punto de vista médico-legal. Si el niño nació muerto o nació vivo, entre comillas, y se murió a los 5 minutos, hay una prueba desde el punto de vista legal para ver si nació vivo o nació muerto. Entonces, pues agarran un pedazo del pulmón, lo ponen en un vaso. Si el parénquima pulmonar, ese trozo, se va hacia el fondo, quiere decir que ese niño no respiró nunca, ¿no? Pero si la porción del pulmón flota, quiere decir que sí respiró, que se murió al nacer, pero nació vivo y al minuto, a los 30 segundos se murió. Ese es el punto de vista médico-legal, porque ahí el pediatra tiene que hacer doble certificado, ¿no? Certificado de nacimiento, certificado de defunción, si pasa estos casos, ¿no? Porque a veces se presentan casos de que nació muerto, pero la mamá o el papá, el esposo, cree que nació vivo y que se murió que por mala atención, ¿no? Cuando hay estas cosas, se pasa a la necropsia, ¿no? Y ahí se determina si es que el niño realmente nació vivo o no. Por eso el que nace muerto es nato y muerto. Pero antes que yo no cambie cosas puede estar orientada la amnesia, los neonatos, lactantes y todas esas cosas que tienen. ¿A qué edad empezó a mamar? Si tuvo dificultad en los primeros días, que la mamá no tenía la lactancia, no había leche en la mama, tuvo que ser alimentado con dietas, ¿no? Dietas especiales. Porque ahí también nos están dando a entender que si la mamá no ha podido darle lactar porque no tenía secreción, ¿no? Hay mujeres que por más que desde el punto de vista hormonal no hay secreción de la mama, entonces tienen que alimentarlo con fórmula. Ese niño va a crecer con cierta dificultad inmunológica, porque ustedes saben que durante la etapa prenatal y la etapa de lactancia, la madre sigue transmitiendo, ¿no?, al niño factores inmunológicos. Por eso que un tiempo, bueno, las mamás antiguas sí le daban de mamar, pues hasta el año a veces, ¿no?
que tampoco no es mucho porque ya la leche en esas circunstancias ya no tiene la consistencia. Las recomendaciones son 6 meses. 6 meses de lactancia materna, que puede ser asociado con lactancia preparada, ¿no? En otros alimentos. Ahora incluso la lactancia materna es más barata, porque la mamá no tiene que estar comprando los tarros que son costosos, ¿no? Porque tienen con vitaminas y que transmiten los. Entonces hay que tener en cuenta también que hay enfermedades preescolares, ¿no? Por ejemplo la varicela, la rubiola, el sarampión. ¿Cuándo se presentan? Cuando empieza el colegio. A los 4 añitos, 5 años cuando va al colegio, basta que un niñito esté por ahí con alguno de estos problemas, todos los chiquitos se enferman, ¿no? Por eso que actualmente están aplicando la vacunación. Antes se ponía, ya nadie falta hacer nada. Antes se ponía. No encuentro la timba, yo como falta. Bueno, entonces, esa es la situación que es como los adultos, cuando hay un gripe, porque un año que tuviese como gripe acá, el cerebro contamina a casi la mitad. No a todos, porque de repente hay algunos que no se contactan, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra enfermedad de los niños es la papera, que es una inflamación de la glándula parótida, una acumulación preauricular. Esas son enfermedades preescolares o escolares. Bueno, los exámenes complementarios son tan igual como el adulto, ¿no? La batería bioquímica, hemática, todas esas cosas. Les había dicho que hay veces que los hijos tienen que vivir en un lazo de edad. Tienen patologías que se presentan y que tienen que ser operadas dentro de las 24 que tienen una cantidad de patologías que pueden haber. Claro, que no son tan frecuentes, digamos, ¿no? Una más que otra sí. No, después vamos a ver entrar en cada una de estas. Bien, el diagnóstico prenatal debe ser dado antes del parto. Todas estas enfermedades, algunas se pueden diagnosticar antes del parto. Ahora con una serie de exámenes, ahora se hace se toma una muestra de líquido amniótico, ¿no? Con una aguja especial y se analiza y uno ya puede saber si ese niño nace con alguna malformación o con alguna privación. En Estados Unidos, en Europa, pero en algunos sitios, porque en Estados Unidos no todos los estados tienen la misma disposición, cada estado es independiente del otro. Cuando una mujer quiere saber si su niño va a nacer bien, es en su cura. Y si detectan que hay alguna malformación de cualquier tipo, en algunos estados está permitido el aborto, ¿no? Que es el aborto curativo, ¿no? No es el aborto social. El aborto social es aquel que no lo quiere tener. Pero para que el niño no nazca con alguna alteración, entonces les hacen unas pruebas de líquido amniótico. Miren, ¿no? Hay problemas a nivel del ombligo, problemas a nivel del estómago, hernia diafragmática, atresia significa que el estómago está obstruido, ¿no? Malformación anorrectal, no nace intestinal, ¿no? Puede haber obstrucción duodenal, atresia intestinal, enterocolitis y necropresión. De estas, las que se pueden diagnosticar son las que están acá en cruz, son las que se pueden diagnosticar antes del parto. Por ejemplo, la malformación anorrectal no se detecta durante la gestación, se detecta cuando el niño nace. Y a veces tiene el anito ahí, pero el niñito empieza a mamar y nada de defecar. Y a veces el niñito se empieza a distender por dolor, entonces lo examinan detenidamente y el orificio anal está completo. Está el ano ahí, pero está cerrado.
Entonces son estos pacientes que tienen que operarse a 24, 48, porque el niño tiene que eliminar también. En general, ¿no? Los neonatos como formaciones congénitas constituyen parte de los el neonato con una malformación es posible que tenga otra. Dicen, como decía un profesor cuando hablábamos ginecostetrista, más que nada ginecostetrología, que dicen que las malformaciones congénitas nacen casadas y con hijos. ¿Qué quiere decir esto? No es uno, viene siempre acompañado de otro, de varios. Por eso decía, ¿no? Nunca vienen solteras, siempre vienen con casadas y con hijos, ¿no? Quiere decir que puede haber más de dos. Miren, aquí está el diagnóstico que se puede hacer prenatal en algún, ¿no? Es poco probable la tercera. ¿Por qué? Porque el niño todavía no come. Alimentando a través del cordón umbilical. Entonces, estas malformaciones digestivas se presentan cuando el niño ya empieza a lactar. Por ejemplo, los niñitos que nacen con labio leporino tienen doble patología. Labio leporino y hendidura de paladar. ¿Cómo se detecta? Cuando viene con labio leporino, al toque no se da cuenta. Pero si viene solamente con la fisura del paladar, el niño en la primera mamada se atora y sale la leche por la nariz, porque hay comunicación entre la cúpula bucal y la parte nasal. Ahí uno recién se da cuenta, ¿no? Ahí tiene que ver, finalmente estos niños los operan cuando ya están más grandecitos porque a esa edad no los pueden operar. No, como todo está en formación, no da resultados superados. Entonces ya la mamá tiene que tener una técnica especial para darle de lactar o por darle de lactar. En cuanto a la fluidoterapia y hemoterapia, y aquí vamos a encontrar que siguen los mismos cánones de una hidratación de un adulto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto: el peso, la cantidad de líquido, la cantidad de fluidos que se hidratan son siempre el peso, ¿no? En el adulto generalmente todos tenemos un promedio de 60, 70 kilos, entonces cuando no dan hidratación calculan por sobre 60, 70 y hacen el cálculo de la fluidoterapia, ¿no? Pero en el niño no. El niño es diferente al momento en que nace como conforme va creciendo. Miren aquí, eso es la hidratación. Miren, hay una fórmula. Bueno, en pediatría todo es fórmula, ¿no? Incluso, no sé si ustedes analicen ahora que están en cirugía pediátrica, los pediatras siempre están con su calculadora al costado, ¿no? Antes estaban con su calculadora, esa chiquita, ahora con su celular están calculando qué cantidad de medicina le van a dar. Porque no es lo mismo un niñito de 3 años o un niño de 5 años, de 3 años que pese 30 kilos que un niño de 3 años que pese 50. Porque hay también niños obesos, ¿no? Esos chonchitos que hay que los papás, la familia, qué rico, dicen gordito, qué bien, más saludable. No, no es que sea saludable. Puede tener alteraciones. La gordura no es sinónimo de persona sana. Y las calorías, los kilocalorías, tienen su fórmula, ¿no? Por ejemplo, uno de 3 que pese de 3 a 10 kilos, la tasa metabólica es de 100 kilocalorías por kilogramo de peso. Y así sucesivamente llegan bien la tabla, ¿no? Para que cuando se calcula la hidratación, el niño también empieza desde un comienzo a tener el apoyo nutricional, ¿no? En los primeros días, por la lactancia, a partir del tercer, cuarto, quinto mes ya se va complementando las cosas. O sea, el niño tiene que recibir sus aportes metabólicos, ¿no? Los cambios metabólicos al estrés pediátrico y enfermedades
el niño predomina más el catabolismo que el ingreso. El niño quema más rápido. El niño cuando nace tiene un 90% aproximadamente de agua y 10 o 15 kilos, 15%, perdón, del peso corporal, que son partes, un músculo, huesos. Conforme el niño va creciendo, va cambiando eso. Y la proporción ya en el adulto es de 60 la parte líquida y 60 la parte sólida y 40 la parte líquida, ¿no? Que más o menos así. Por eso con el niño, el manejo de la fibroterapia y de la parte nutricional tiene que estar en función de eso, para no sobresaturarlo y el niño poder sobrehidratar con una serie de trastornos. En general predomina el catabolismo, entonces la proteína, y vemos todo el proceso a través del hígado. Si el niño nace con un problema con el hígado, ese niño va a tener problemas en la nutrición. Y aquí están viendo, ¿no?, el proceso de la glucosa, la proteína, cómo. Hay mucha gente que dice, pues yo no como las cosas muy yo no como dulce, no como chocolate, porque estoy en trastorno de diabetes. Porque los hidratos de carbono todos terminan en glucosa, ¿no? Y algunas partes de las proteínas también terminan en glucosa. Por eso que especialmente en el niño la nutrición puede ser de dos tipos, en el adulto, ¿no? Y la nutrición enteral que la recibe, ¿no?, normalmente, pero cuando hay dificultad, cuando hay cualquier alteración de la vía digestiva, que el niño no puede alimentarse por los trastornos que hemos visto y que vamos a verlo posteriormente, tienen que recurrir a la nutrición parenteral. La parenteral es más raro, más perjudicial, porque el niño puede tener alteraciones, ¿no?, en la sonda que le colocan, en la forma que se prepara, ¿no?, pueden haber esta contaminación. La mejor vía es la vía natural, ¿no?, la vía enteral. Y a través de la vía enteral se absorben todas las sustancias nutritivas. Para eso es su función del intestino delgado y el intestino grueso también tiene su función. Pero cuando están viendo ustedes que esa relación de patologías son exclusivamente casi todas de la vía digestiva, la epilepsia, tampoco puede estar el niño sometido a una nutrición parenteral completa por mucho tiempo, ¿no? Ustedes saben que la reacción venosa, la reacción arterial también, por las sustancias que están utilizadas. Aparte de alimentar a un niño, a un adulto, podría parecer más costoso, porque yo así de preparar, y no todos los hospitales lo preparan, tienen que coordinar con otros hospitales, mandan la mercadería, digamos, los productos, y los laboratorios que lo procesan se lo devuelven ya en frascos especiales. Se ha demostrado que la nutrición enteral temprana se asocia con una disminución de mortalidad, es más natural, es más fisiológica y es más rentable, es decir, más económica. Preparas la comida en la casa, como decía la presidenta, en menú de 10 soles, ¿no? Pero la nutrición parenteral, cada frasco está como 200, 300 soles. Pueden quedar de mañana y tarde. Si el paciente tiene ya más de 5 días de ayuno, ya tiene que recurrir a la nutrición parenteral. El niño se va a quedar deshidratar. En cuanto a la antibioterapia, también puedes usar los mismos antibióticos, pero siempre en función del peso. Pueden usarse antibióticos profilácticos para un uso racional, depende del tipo de germen que tenga, si es negativo o no negativo. Miren, cuando ustedes toman una cápsula de amoxicilina, el niño tiene que ser en función del peso. La indicación es 15 miligramos por kilogramo de peso en una sola dosis diaria. Y así sucesivamente, el
estamos viendo. Entonces, vamos a antibióticos. Ya generalmente a partir de los 15, 16 años ya se le da la dosis aguda. Pero siempre no pasamos. Desde el punto de vista anestésico también hay que tener cuidado, ¿no? Y aquí se aplica lo que ya hemos hecho también en el adulto, la famosa escala de ACE, que va desde la 1 hasta la 0. Cuando un paciente tiene que ser operado, también tiene que pasar por la nutrición. Generalmente tiene que ser una nutrición de bacterias, porque no es lo mismo manejar la intubación, la cantidad de aire. Generalmente, así como todas las especialidades hacen su entrenamiento, también en la anestesiología pediátrica, los adultos a veces no quieren agarrar niños porque es otro manejo, ¿no? Por las cantidades que tienen que hacer. Entonces, la gente también se aplica en ASA, que ya no deben haber estudiado bien. Y igualito, cuando de comer la anestesia a un niño hay que aprender toditos si tenga funciones vitales, si tiene alergia, medicamentos, historia de problemas cardíacos, ¿no? Historia de problemas psicológicos también, o si el niño convulsiona, todo eso tiene que ver con mayor por eso. Y también en todo paciente quirúrgico siempre igual se tiene historia quirúrgica, que ha sido operado, que con la operación, ¿no? Y siempre los anestesiólogos piensan que no se produzca la famosa hipertermia mecánica, ¿no? Una foto tan grande que no encuentro nada. Es que es un escape. Sí. Ahí está, ahora. Lo mismo hay que tener en cuenta estos factores parecidos a lo que hemos hablado con respecto a la hidratación. El niño, ya les había dicho, que tiene más agua que parte sólido. Y ahí estamos viendo, ¿no?, cómo se distribuye el agua corporal en el niño. Conforme va creciendo, por cada día que va creciendo, meses, va cambiando, va disminuyendo, ¿no?, el líquido corporal, y hasta que más o menos se estabiliza en la base 64. Pero ahí miren cómo conforme va creciendo va bajando la proporción entre la parte sólida y la parte, pero los otros factores líquido intracelular se mantienen, ¿no? Esos cuadros revísenlo bien. El recién nacido pretérmino, ¿no?, es decir, que nació antes de las 32 semanas, que se llama pretérmino. Puede el niño estar viable desde las 28, 29 semanas, pero puede nacer con alguna inmadurez, ¿no?, puede ser reflejada por alguna alteración, alguna patología. Y ahí tengan, mírenlo bien, recién nacido a pretérmino, antes el 90% es el agua. Conforme va el niño a término, más o menos el 75%, 80%. Así, conforme va el niño creciendo, las necesidades hídricas son menores. Por eso siempre hay que tener en cuenta esto. Vean bien también ese cuadro, porque con eso se maneja todo, ¿no? ¿Cuándo se produce un desequilibrio electrolítico en el niño igual como en el adulto? Cuando la relación entre el agua intracelular y el agua extracelular se altera, ¿no? El agua intracelular es un 50-60% y el agua extracelular, es decir, que está por fuera de la célula, pero está dentro de los tejidos, es 38-40%. Miren cómo se divide el líquido en las partes que están
sólido, ¿no? En los huesos, en el tejido conectivo, otros líquidos intersticiales, secreción intestinal, secreción gástrica, secreción celular, ¿no? Y el cuánto también es en el plasma y cuánto hay de agua en el espacio intercelular o transcelular. Miren que el agua no es simplemente allá que entra al organismo y se distribuye como agua también. Todos estos porcentajes van a ir del agua que va ingiriendo, que se va distribuyendo en la última. La parte sólida necesita más líquido. El hueso y también el hueso, tejido conectivo, o sea, todos los tejidos tienen que ver. Todo ser humano también tiene pérdidas, algunas las podemos visualizar y hay otras no. Por ejemplo, el niño, con las pérdidas normales de líquido, todo lo que uno ingiere, los líquidos son limitados. La parte de la vida, el organismo elabora más o menos 8 litros de líquido, ¿no? En todo el organismo, desde la saliva, ¿no? Desde que ustedes están, ¡ay, qué rico el almuerzo! ¡Ay, qué rico está la... O psicológicamente, oh, voy a almorzar rico, ya están salivando, ¿no? Y por eso siempre dicen, se me hace agua en la boca cuando me quieren. Entonces, ya desde ahí, imagínense, ya está segregando secreción. En el estómago también es ácido, agua, el líquido intestinal. Todo ese trayecto son más o menos 6 a 8 litros que el organismo invierte. Pero si una parte está con sustancias que son tóxicas en la comida, que van a ser eliminadas, se eliminan a través de la orina, a través de un papel, hay, pero el organismo dice que si yo invierto 6 a 8 litros, no se va a recuperar. ¿Cómo lo recupera? La función del intestino grueso. La mitad del intestino grueso, la parte final, su función es reabsorber el líquido. De tal manera que cuando se elimina 2 litros, ¿no? Promedio, en orina uno adulto, orina un litro y medio, en ese de pérdidas insensibles en un niño es de 45 miligramos por kilogramo de peso por día. Siempre en los niños todo es por kilogramo por día. De urinarias son 60 centímetros cúbicos por kilogramo, porque si el niño pesa 3 kilos, la orina debe ser algo de 6. Y parte fecal también se elimina 10%, en total son 115. Y también hay 2 formas de multiplicar eso, considerando el kilogramo por día de peso y también podemos a través de la superficie corporal. Cualquiera de estas 2 formas uno puede calcular, pero es más fastidioso calcular con la segunda, porque tú tienes que estar viviendo a mí. El niño puede tener 3 años, es más grande que el otro, esta forma también se emplea, pero es más fastidioso calcular. Si estás en un consultorio de un hospital, tienes que tener 10 criaturas, cuando mide, es difícil medir. Hay un índice masa corporal, hay una fórmula que indica el índice de masa corporal. Pero lo más utilizado es la parte de, digamos, por kilogramo de peso por día. ¿Cómo se calcula los requerimientos normales del líquido? De acuerdo al peso corporal y también a la superficie corporal. Y también lo podemos medir mediante
el gasto calórico. ¿Tienes una tarjeta? ¿O acá tenemos? Esto como también ya están mandando 19 carpetas. No, pongan las cosas abajo. Esa plataforma que está en la parte de abajo para poner las cosas, solamente para poner los pies, para poner las cosas, ahí está, se le puede caer de la carpeta, pongan abajo todo. Miren, aquí esta fórmula de cómo se puede transformar un peso corporal a la superficie corporal y al gasto calórico. Niño de menos de 10 kilos, su requerimiento calórico es menor de uno de 10 a 20 kilos, ¿no? Y emplean algunas cantidades fijas, ya que son patrones ya determinados por las investigaciones a nivel mundial, ¿no? Esta es la fórmula cómo se puede calcular la superficie corporal, ¿no? En menores de 10 kilos, el peso por 4 más 9. Esos son ya factores fijos que están determinados en fórmulas internacionales. En mayores de 10 kilos es el peso por 4 más 7, ¿sí? Sobre el peso más 90. Estos son factores fijos. Y eso uno lo tiene que tener, tiene que tener en la mente todo eso de forma práctica, ¿no? Claro, como ellos tratan todos los días la actividad química, ya se la acuerdan, ya se lo saben de memoria, ¿no? El requerimiento calórico también varía. Me lo grabas, Pedro. Bueno, entonces, después lo vemos una cosa. Ahí hay 3 líneas, de diferentes colores. La que está más abajo es cuando ustedes están, cuando el niño está dormido, son los requerimientos básicos. La segunda línea es los requerimientos básicos, ¿no? Cuando el niño está sentadito, está despierto, ¿no? Porque todos nosotros cuando estamos dormidos, todos nuestros requerimientos calóricos bajan. Eso se llama el básico. Cuando ya nos levantamos, nos sentamos, no hacemos estudio, vamos trabajando, nuestros requerimientos son medios. Pero cuando hacemos ejercicio, estamos caminando, ¿no? Estamos en la parada, nuestros requerimientos cambian. Eso es lo que quiere decir ese cuadro que sigue. Vamos a intentar. Ahí está. Bueno. Metabolismo basal, el amarillo, el reposo y lo que es actividad. Eso lo quedan con tranquilidad. ¿Qué pasa cuando el niño, cuando la patología pierde líquido? Eso se llama deshidratación tanto como en el adulto. Pero en el niño hay que tener mucho cuidado. Un niño que se deshidrata con mayor cantidad de líquido en el cuerpo, mayor. Puede haber deshidratación leve cuando hay una pérdida entre 3 al 5% de líquido normal, ¿no? Hemos visto que hay valores diarios que son normales, fisiológicamente, pero cuando nos pasamos de un 3 al 5% de pérdida de líquido, entramos en una deshidratación leve. Cuando se pierde de 6 al 10% de líquido, entramos a una deshidratación moderada. Y si perdemos, el niño pierde de 9% a 15% de líquido, cantidad total, ya la deshidratación es severa. Y miren la cantidad de síntomas que se pueden presentar. Por ejemplo, cuando está en una deshidratación leve, el estado de alerta, ¿no? Cuando el niño está un poquito alteradito,
normal, ¿no? Digamos, de tan poquito pillado, ¿no? Y si es más niñito, pues empieza a deliberar. Sí, la hidratación es moderada desde el punto de vista neurológico, que se te está irritado, niño, ni tan dura, se desespera, la mamá no sabe qué hacer, no se puede irritar, está hablando mucho de seguridad por inmediatamente. Cuando los niños están chiquitos, y si mi mamá escribe, dice, ay, está quieto, porque se les adora la boca, está preocupada. Cuando ya tiene 2 o 3 hijos, el tercero rato, cuando se cae, no, levanta. O vas a echarle al primerito, sí, corre al hospital a llevarlo para que vean la radiografía, ya tomografía. Es la naturaleza de la persona. Miren, por medio de los ojos, y los ojos están hundidos, ya tenemos signos de deshidratación. Así como en el adulto, también normalmente deshidrata con los ojos hundidos, el párpado todo hundido. Tienen ahí en la parte cerebral, precisamente el hueso todavía no está soldado. Y existen áreas donde todavía queda un espacio sin osificación, y a eso se llaman fontanelas. Una forma de comprender que el niño está deshidratado es poniendo el dedo sobre la fontanela, no apretando tampoco. No hay hueso, al apretar puedes apretar la masa encefálica, abajo no está la masa encefálica. ¿No es cierto? Si uno la ve de la fontanela anterior, está un poquito deprimida, estamos viendo una depresión de ego. Y también, en 3 casos se presenta. Si el niño llora y no tiene lágrimas, llora, está deshidratado, no tiene lágrimas. Y además de los niños no tiene lágrimas en la rodilla, no tiene lágrimas. Pero las lágrimas son escasas en el niño, ausentes en el moderado y ausentes también en la deshidratación. Miren cuántos signos que nosotros podemos determinar a grosso modo el grado de deshidratación que tiene el niño. En el adulto es más fastidioso porque no es más fastidioso porque es más notorio, ¿no? El adulto tolera más la deshidratación, ¿no? Pero el niño no es lo mismo. El niño se desequilibra rápidamente. Y ahí vean un cuadro que una de las causas en el niño de la desequilibrio electrolítico son las diarreas. El niño, ¿no? Hay síntomas que hacen todas las patologías que se pueden tener. Fiebre, el diarreico, el hidromemético, es decir, que el niño todo fácilmente lo mamá, o lo levantan y pum, ya tolera.
Ya me mejor. Es el cable, está malogrado. ¿Ah? El cable está malogrado. Sí, pues por eso, pero no para la clase de aquí. Aló, buenas tardes. El proyector está mal y falla, se apaga. Sí. Estoy en aula 201. Sí, por favor. Bueno, le decía entonces, hay que tener mucho cuidado con los casos de eso. A ver qué sale. Hay que cuidar que sí. Parece que este cuadro lo ven después. Ya. No, bueno, un cuadro que no van a ver después. Los jueves anteriores era para ver si la fibra la de líquido. Cuando el niño tolera la hora, podemos entrar. El niño o vomita, o en el adulto también, si una persona está con vómito, no se le va a poner a uno más de líquido, y orar, porque va a vomitar, ahí se usa la diafragma, pero en el niño mientras tolera, a mí ahora, por eso que todos los preparados. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Tengo este problema. Y ahorita funciona bien. La proyección. No me dejan entrar. Ahora sí, ya, así como ahora. Ya, ahora, casi.
Cualquier cosa que tenga en cuenta. Bueno, ahí estamos en el siguiente cuadro para que no vean con tranquilidad los tipos de deshidratación, ¿no? Y aparte, puede ser leve, moderado, severo, también hay una deshidratación desde el punto de vista isotónica, hipotónica e hipertónica. De tal manera que uno, antes de hidratar, tiene que determinar qué tipo de deshidratación está para porque vienen acá ustedes viendo, ¿de acuerdo? Después me dicen lo que viene, cuando es leve, moderada y severa. La moderada, la leve es la hidratación oral. Si es moderada, puede usar la bebida o si ya hay algunas otras manifestaciones, entonces tiene que indicar que hay una alteración de todos los electrolitos, o sea que ya la hidratación no es solamente agua. Y aquí si es severa, ya tiene que ver con el niño cuando está con una deshidratación y estos dos casos, la moderada y severa, el niño debe ser hospitalizado. Son tan lábiles que ahorita están ahí más o menos y de repente a la media hora se ponen y se pueden morir. Y ahí está, una vez que lo hospitalizan, determinar si es de tipo isotónica, hipotónica o hipertónica. Porque depende de esto, por eso se hacen dosajes de electrolitos. Porque si es isotónica, los requerimientos son casi diferentes también. Los requerimientos acá de 50 miden equivalentes, aquí más el déficit, aquí es de 50, 70. Miren cómo cambia, ¿no? Y en la isotónica se hace la hidratación cada 8 horas. Mientras que en la hipotónica es cada 2 o cada 4 horas. Y si es una hipertónica donde va a requerir mayor cantidad de electrolitos, tiene que ser cada hora, cada 2 horas. Es que el niño todo los organismos cuando hay una reacción se carrea, se deshidrata como manejo de la deshidratación en relación al total de líquido para el requerimiento diario, que es los valores normales que deben consumir, más el déficit de grado de hidratación, más la pérdida, más la cantidad de líquido. Cuando hay diarrea, ¿qué hace la enfermera? Pesa el pañal. Ustedes ya más o menos saben cuánto pesa un pañal seco, y cuando está de pitching o de líquido, lo pesa. Entonces ahí más o menos calculan ellas. Le dicen al pediatra tanto de pérdida, porque ya también tienen que hacer una historia. La historia del adulto, cuando de pérdida, cuando dice deposición o no dice diarrea, cuando está tomando, cuando está dominando. Y ese es el cálculo, ¿no?, del déficit de líquido. Cuando es leve, todo depende también, miren, del gramo de peso, ustedes están. Hasta los gastos calóricos cambian, donde leve solamente requiere un 0,5%, moderado requiere un gasto calórico diario y por todo es fórmula. Este cuadro también me dicen la cantidad, pero ahora en este momento lo veo muchos de algunas personas no tienen, se me están quedando los días, luego se han amanecido estudiando, no sé, seca de estudio todos los días. Contraindicaciones de hidratación oral. ¿Cuándo no se debe dar hidratación oral a los niños, ¿no? Cuando es una deshidratación grave en el estado de shock, cuando la deshidratación es severa, el niño pierde, puede funcionar, la fiebre. Cuando hay alteración del estado de conciencia, cuando hay complicaciones abdominales, se identifica el dolor o uno al examen ve que hay alguna molestia abdominal, no debe dar hidratación oral.
Y cuando hay sospecha de septicemia, ¿qué decirle? Es un paciente que está completamente deshidratado, y hay un proceso infeccioso severo, ¿no? Estos son los requerimientos, ¿no?, hídricos en el recién nacido, el primer día, el segundo, tercer, cuarto día. Miren cómo van los requerimientos hídricos van a aumentar, porque aumenta también la superficie del cuerpo, va creciendo, hay mayor área corporal, pero el recién nacido a término, cuando hay pérdida de 5 a 10%, los primeros 7 días, y así sucesivamente, replicar la pérdida fisiológica, y después de los 10 días las pérdidas insensibles disminuyen por la maduración de la capa pobre. ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? La piel. El niño todavía no está sin formar su piel, hay desesperación. Cuando ya la capa córnea se está formando, es a los 6 días, ya las pérdidas insensibles disminuyen, porque eso sirve como una barrera. Otra cosa que tienen que poner es ver cómo reponer los electrolitos. Cada electrolito tiene una cantidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de glucosa, la glucosa puede ser de 4 a 6 miligramos por kilogramo de peso por minuto cuando hay una hidratación deshidratada. Estas son fórmulas, pero ustedes aprendan a hacer estos valores. Esto ya no, porque ustedes cuando hagan pedagogía de recién, ahí se van a dedicar a esto. Pero quiero que tengan en cuenta estos valores. Si la glucosa mayor al 12% va a administrar por vía periférica, o sea, cuando está muy concentrada. En sodio, también los requerimientos varían. Cuando el niño ha nacido, menos de las 48 72 horas, no se le da aporte de sodio. Primera horas no se le da aporte de sodio. A término, ya su requerimiento de sodio de 2 a 3 kilogramos de peso, y pretérmino, es decir, que ha nacido prematuro, requerimiento de 3 a 5. Aquí también está la explicación. En menores de 1,5 kg se recomienda revisión de la 24 horas. Esto es el puro cuadro, o sea, también el potasio. La cantidad de potasio que debe ser considerado es de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo por kilo de peso. Aquí los electrolitos van por centímetro, no por milímetro. Los electrolitos se ven por mil equivalentes. No se recomienda iniciar durante el primer día de vida. Cuando uno opera, al realizar la operación, uno pone su líquido, suero con electrolitos. Generalmente en cirugía nunca usamos el primer día potasio, porque el paciente todavía tiene su reserva de potasio. Si le ponemos potasio en el suelo, puede hacer una interpretación fisiológica y puede haber una alteración. La hipopotasemia o la hiperpotasemia, ambas son perjudiciales para el paciente. Siempre nosotros en cirugía, el primer día no le ponemos en el suelo potasio, le ponemos sodio o otras cosas, pero no potasio. Y mi niño también, igualito, todo está en función de 1000 equivalentes por litro. ¿No? Cuando el paciente está con problemas de insuficiencia renal, ¿no?, y hay luego se está usando diuréticos, hay que manejarlo bien y ajustarlo al nivel de serio, ¿no? Porque si el niño no está orinando, quiere decir que está deshidratado o está haciendo una insuficiencia renal rápidamente aguda. Si no es tratado a tiempo, el niño hace desequilibrio electrólico y puede fallecer. ¿Cuándo se debe hacer el balance hidroelectrolítico? En todo paciente que está hospitalizado debe hacerse, y el niño con mayor razón.
¿Qué paciente pediátrico se debe realizar el balance hídrico? Todo recién nacido que está recibiendo líquido suficiente. Entonces, todo paciente recién nacido que tenga pérdida de líquido, o sea, que esté perdiendo más líquido de lo normal, si está con fiebre, se supone que está perdiendo a través de su sudor mayor también. Si está con dificultad respiratoria, está perdiendo a través de la respiración. Paciente que tiene insuficiencia renal o lo que se sospecha insuficiencia renal, debe hacerse. Todo paciente que esté internado con alguna patología debe hacerse balance hídrico. Pero en algunos más específicos, como los que están acá. Pacientes en estado de shock, es decir, gigantes quemados, en niños mayores del 10% de su superficie. Porque el organismo frente a una quemadura que hace, manda líquidos que manda suelo a la zona quemada, la saca de la zona que está normalmente fluyendo y se sobrecarga. Y por eso es que uno cuando se quema, no piensan que no me diga que está llorando, como dicen, no está llorando de herida, porque ahí el organismo está mandando suelo para servir de protección. Entonces, si es una quemadura de más del 10%, el niño se puede hasta morir, ¿no? ¿En qué otros pacientes también se debe hacer el balance hídrico? Pacientes que tienen alguna alteración cardíaca o función respiratoria, o que está con fiebre, ya lo hemos dicho. Y posoperatorio, todos estos pacientes son circunstancias que deben el paciente, especialmente. Bueno, esto ya lo saben muy bien, que el balance hídrico es la cantidad de ingresos y egresos, que debe ser la misma cantidad de ingresos y egresos. Cuando hay menos ingresos y más egresos, hay menos espacio de deshidratación. Y al inverso, cuando hay más ingresos que egresos, el paciente también se va a una sobrehidratación, con todas las molestias, trastornos hidrolíticos, trastornos corporales. Cuando los ingresos superan a los egresos, el balance hídrico es positivo. Y negativo es cuando los egresos superan a los egresos. Todos debemos tener balance hídrico tipo positivo e negativo, ¿no? Cuando el balance hídrico electrolítico es un niño que ha sido tratado por deshidratación, que ha sido positivo, entonces quiere decir que ya ha recuperado su agua corporal, su peso y la porque cuando se deshidrata también pierde peso. Si usted hace un lado que se deshidrata con un cuadro de diarreico con una hipersublimación, si te pesan en la balanza van a ver que están algunos gramos de antes pesaban 70, están en 68. Después de hacer. Esto no le dan también una tranquilidad cuando es positivo, cuando es negativo, ¿no? Lean, ya saben ustedes, lean, algo debe haber. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Cuando el paciente ya se encuentra hidratado sin signo de deshidratación y empieza a hacer balance positivo, es decir, que los ingresos son mayores que los egresos. Hay que buscar confirmar que no haya sobrehidratación y descartar un problema de insuficiencia renal, porque de repente no está muy sobrehidratado, pero cuando uno filtra, el líquido está permanentemente. O sea que hay una insuficiencia renal que impide que el líquido se elimine y el líquido que ya pasa por el riñón, ese líquido ya no sirve para la organización, sustancias tóxicas, sustancias de desecho.
ya al tema de la patología. Antes de entrar a la patología completa, vamos a ver en qué casos son las dolencias abdominales más frecuentes, así como en adultos, la apendicitis, la apendicitis femenina también. Hay tres patologías que se presentan en cierta frecuencia. Son las llamadas patologías inflamatorias. Las tres patologías que son frecuentes y tienen ciertas características que con las que detecta la luz. Buenas tardes. Vengo del área de impacto social. No sé si me podría brindar unos minutitos para hablar con los profesores sociales. Una pequeña interview del accidente social. Sí, de impacto social. Chicos, buenas tardes. Vengo del área de impacto social para preguntarles si ya culminaron sus extracurriculares, ya que son 4 créditos obligatorios y uno de ellos es impacto social. Se está aplazando la fecha de matrícula y si alguno de ustedes desearía más información o poderse contactar para poderse matricular, le podría dar mi número y así hacerlo más fácil o rápido. ¿Alguno de ustedes requeriría o estaría pensando en matricularse? Lo pueden revisar en en guía académica, pueden observar cuáles son los cursos que ya tienen, porque impacto social es uno de los temas obligatorios. Si no han completado impacto social no van a poder egresar, al igual que con los demás cursos extracurriculares. ¿Alguna vez sería mi número por casualidad? ¿Sí? Solamente para consulta, no para invitación. Sí, la mayoría de cursos son virtuales, hay diferentes horarios, sábado y domingo también, y hay esta asincrónica. ¿Alguna más requeriría por casualidad el número? ¿O alguna consulta que tenga más? Ponme en la pizarra. ¿Extra? Acá está. Gracias. Se agradece a la señorita. Gabriel. La señorita Gabriela por la información y espero que la cumpla, señora. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Así quiero verte cuando estés en el examen. Otra vez que bueno, entonces decía que hay 3 patologías que
la invaginación intestinal y el divertículo de Meckel. Generalmente es por encima de los 2 años, pero pueden haber niños años, también pueden hacer cuadros de principio. Puede ser visto en niños y muchas veces hay perforación. El niñito a veces no se vive, entonces ustedes saben que la gente nunca aparece de golpe, aparece muy suavemente, con una molestia. El niño empieza a fastidiado, no quiere comer, de repente se siente fastidiado, bueno, lo importante es no algo le ha caído mal, que está llena de grasa, que la leche, que mamá, todo eso. El dolor es periumbilical con intervención al cuadrante inferior derecho, casi es típico, ¿no? El rebote puede estar o no presente, fíjense, en el cuarto de apendicitis, la temperatura puede estar normal. ¿No? Puede tener o no leucocitosis, hemos visto que en el adulto finalmente tiene por encima de 2000. En el anciano muchas veces tiene al contrario, se potencia. Podría tener hambre o no. El niño, mientras esté aparentemente sano, entre comillas, come. Cuando ya está un poquito fastidiado, empieza a dejar de comer y puede asociarse a un cuadro de diarrea. Entonces la mamá piensa que algo le ha caído mal de la comida o de la leche que le está dando, se la trata por una gastroenteritis, ¿no? Y puede presentarse una gastroenteritis. El diagnóstico es la evaluación clínica, ¿no? Bueno, desde acá pone prueba embarazo sin mayor de 10 años. Ustedes saben que a partir de los 10-12 años ya un niño puede ser concebido, ¿no? Y se ven tantos casos. La radiografía puede presentar la muestra al margen de un fecalismo, como hemos visto en la radiografía, con la ecografía, ¿no? Que se ve el trayecto de la génesis o se ve como si fuese un botón por parte, ¿no? Generalmente a la ecografía el apéndice es mayor de 1 centímetro. Ahora todos los ecógrafos tienen medida, ¿no? Entonces ya el radiólogo pone la medida y se está por encima de la que saben que es normal que considera un cuadro de apéndice. No comprimible y puede haber fluido periapendicial cuando está en forma catarral. El tratamiento es quirúrgico, ahí está viendo, se le choncha el apéndice, la grasa periapendicular está engrosada, inflamada, catarral. El tema es que catarral ya es una apendicitis que está mucho. Catarral es cuando es solamente irritación. Esto ya es una apendicitis en formación que puede perforarse, ¿no? Y el tratamiento es hidratación, analgésico y antibiótico. Un niño, cuando no tiene ninguna complicación, al día siguiente que no tiene ya quiere pasarse de la cama, quiere caminar, quiere comer, problemas fácilmente. No es como los adultos que los hombres no quieren levantarse en 4 días. Esta es otra patología que se puede presentar, ¿no? Que a veces el cuadro se confunde entre los patologías. El caso de la invaginación intestinal. Aquí estamos viendo la ilion terminal y aquí también una ampolla secal y aquí está la apéndice, ¿no? Hay veces que por alguna alteración en la conformación de la fibra muscular lisa del intestino, la asa intestinal delgada se mete dentro de la asa gruesa. Ustedes están viendo acá. Esto no debería estar acá, esto debería estar de acá para allá. Aquí ya se ha metido, entonces esto se llama invaginación, se ha invaginado, se ha metido. Eso por factores. Es frecuente en ataques bien nutridos, de los 3 meses y 1 año, el 20%, mayor de 2 años, 80%. ¿No? Es de origen idiopático, no se sabe por qué, debe ser alguna no conformación adecuada de la fibra elástica, ¿no? de las asas intestinales, y hay cierta flacidez, entonces como está en movimiento, ¿no? Las asas intestinales se mezclan, de repente el niño come bastante, como hay bastante material
pasa, eso se va. Se relaciona con enfermedades diarreicas o virales previas por dilatación de las placas de Kegel, ¿no? Y la clasificación puede ser ilio-ilial, es decir, entre dos asas delgadas, una se mete dentro de la otra. Puede ser iliopólica, como en este caso, que está delgado, metido dentro del intestino grueso, y la otra puede ser colocolónica, que es la menos frecuente, que se mete el intestino grueso dentro del intestino grueso. Eso se llama colocolónica. Son las tres variedades. Estas tres patologías que estamos viendo son de tipo quirúrgico. Las manifestaciones del paciente irritable, el niño, sus primeras molestias se fastidia, ¿no? Puede haber dolor tipo cólico y las heces las hacen en una coloración. Rosello es un color medio morado, rosello, violeta, morado, así. El signo de Lanza en el examen físico es decir, palpación de masa alargada en cuadrante superior derecho y en epigastrio, y ausencia de intestino en el cuadrante inferior izquierdo. Ese es el examen para la observación, ¿no? Al tacto rectal hay sensación de palpar un cuello uterino. La asa está metida, mientras el otro está todo endurado, que puede, la palpación, como dice acá, ¿no? Palpación de masa alargada en cuadrante superior derecho y en epigastrio, ¿no? Y al tacto rectal no llega a palpar como si fuese más. Y a veces se llama la radiografía con contraste da una imagen de un resorte enrollado, ¿no? O los radiólogos lo conocen como muela de cangrejo. No sé qué significado le han dado a la palabra muela. Y generalmente esto en forma de un resorte enrollado, no sé, como que el asa se ha metido, a veces se mete y se vuelve. Eso produce un olor como si hubiera introducido un vómito, ¿no? Hay la metida también, ¿no? Una asa dentro de la otra, ¿no? Es una ilioilial. Está metido dentro de la otra. El tratamiento es tratar de reponer en su sitio y se pone puntos de picadura para que no se vuelvan a meter. Para que no se vuelvan a meter, como fijar. El tratamiento es la reducción mediante presión hidrostática. Hay una maniobra que hay que hacer para que se suelte. Porque eso está, digamos, con un vacío que se ha hecho cala. Se hace esa maniobra de presión, esta cosa y se sale. Pero se puede volver a meter. A veces, cuando es difícil de que regrese, hay que abrir y poner un par de puntitos para fijarlo, ¿no? Maniobra de taxis y apendicectomía. Y en algunos casos, cuando ya hay compromiso de la asa intestinal, hay que hacer resección y anastomosis iliopólica o ilioilial y antibioterapias para 3 días como mucho. Cuando los antibióticos dicen que deben ser 7 días menos. Hay también un caso, ¿no? Se ha metido el asa, si no solo palpamos, vamos a palpar una oración ahí, que en este caso ya ha habido compromiso del asa y ya ha sido operado y ya que habían hecho una anastomosis ilioilial. Han sacado la parte que estaba afectada, que estaba en la necrosámide, y el niño recupera su función. Esta es otra patología que tiene cierta frecuencia, que es un rezago del cordón mesenterico en la parte primaria. Tiene tejido gástrico y tejido pancreático. En esta zona puede haber tejido gástrico ectópico, ¿no? Cuando hablamos de ectópico quiere decir fuera de su lugar de origen. Hay tejido gástrico en el asa intestinal que no debe haber, ¿no? O puede ser tejido pancreático. Hay una regla del 2% que se presenta, puede causar sangrado rectal, puede producir vómitos o obstrucción intestinal.
y otras veces se puede perforar o puede actuar como un precipitante de infusus, eso es decir, meterse en otras. No es muy frecuente en comparación a los dos anteriores. En el caso de apendicitis es más frecuente. Ahí viene, es como una dilatación con un saquito, ¿no? Del divertículo de Necker, que es una debilitación de la pared y esto se puede introducir entre otras y producir problemas o caso de obstrucción. Esto generalmente se saca en uña y se sutura. No necesita sacar todo el acento. En este caso se empuña. Ahora, si el compromiso es mayor que compromete toda la luz del intestino, ahí sí hay que sacar. No, pero generalmente se empuña. Se saca la parte y se pone en el. El tratamiento es diverticulectomía simple, es decir, cortar el divertículo y cerrarlo, o puede ser resección en uña, o puede haber ya cuando es mayor el compromiso, resección y anastomosis térmica. Cuando hablamos de anastomosis quiere decir la unión de dos cabos espinales. Puede ser término terminal, cuando se pone a continuación, o lateral. Cerramos esto, pero este con el mismo canal, dependiendo de lo que encontremos. Pero generalmente la mayoría de que se hace son resecciones término terminal. Así se sacan un pedazo de cemento y lo forman una cosa, término terminal. O en algunos casos, lateral. Dependiendo de la patología, eso ya los cirujanos con experiencia. Ahora sí vamos a entrar en la parte de patologías, ¿no? En este caso es congénita. Pueden ser de tipo osteomusculares, digestivas, área abdominal y tumorales. Una de las patologías congénitas musculares es cuando hay deformación del pie. Una de ellas es el pie bot. Porque fue Boden que estudió en el caso de esto, ¿no? Donde son 4 deformaciones en una. Habíamos dicho que la deformación viene sola, no pasar. Son 4 deformaciones que es pie equino varo, metatarso varo, talovalgo y estrágalo vertical. Es decir, que hay una deformación del pie que el niño no puede caminar. Cuando está recién nacido, echado, cuando empieza a caminar, no sé si han visto algunos casos de gente probablemente que vive signos apartados, que a veces camina medio por la calle con todo muy torcido, que es un caso de pie que tiene las cuatro, ¿no? Que ellos han compensado caminando con el pie todo torcido, ¿no? Se ven casos, ese es por descuido. Aquí vemos la sección de la deformidad. Hay equidismo, hay tavismo, hay barismo, relación de evolución. Hay desequilibrio, entonces que hace que el pie no se ponga en su sitio. Ya nacen como eso. El otro, que tiene el pie equino, porque más o menos como los caballos. Y acá tenemos una foto de recién nacido. ¿Por qué recuerdo cuando me cuenta que recién nacido? Porque está cubierto, está blanco, no es que está con talco, sino ese es el líquido que nace en la piel. Este es un recién nacido. Este ya es uno más grandecito. Lo han lavado, lo han bañado, pero miren, así nace con esta secreción blanquecina, que es la que cubre toda la piel. Estos ya son tratamientos que se hacen, ¿no? Tratamientos, casi la mayoría de enfermedades congénitas osteomusculares, algunas que tienen operación, otras con aparatos especiales, ¿no? Lo pueden medir por
normal. Estos son aparatos más sofisticados que el niño, ¿no? Que van acomodando el micrófono en este caso en la zona correcta para que cuando vaya desarrollando se vaya apoyando. Otra de las patologías congénitas es la luxación congénita de la cadera. Yo también he escuchado a niñitos que cuando nacen con la cadera luxada, es decir, fuera del sitio de la articulación coxofemoral, ¿no? Esto es una displasia articular de la cadera que se produce por una parte de articulación y desarrollo de una antes del tercer reviente de vida fetal. O sea, el nexo de la vida vientre materno, ya el niño no puede tener la información que puede ser detectada antes de nacer, ¿no? Pero a veces el tratamiento hay que esperar que nazca para poderlo tratar, ¿no? Algunas, muy pocas son las que pueden corregirse, ¿no? Ahora con la cirugía intensiva empiezan a la calidad uterina, atraviesan el saco amniótico, mejoran la y después salen y el niño sigue su gestación dentro del útero. El sinónimo es displasia congénita de la articulación, displasia del desarrollo de cadera, tiene un montón de nombres, ¿no? Pero en el fondo es una luxación congénita. Entendiendo su luxación, la salida de una articulación de la cadera, el fémur, porque se sale. Hay varias maniobras, ¿no? Para detectar la displasia de cadera, y es Orlani, Maloste, más estudioso, y vamos a ver, que tratan de poner la cadera en su sitio para ver. Todo niño cuando nace, el pediatra agarra los pies de los piecitos del mundo y hace un movimiento para ver si la cadera no se sube. Si ve que hay alguna dificultad, se llama la maniobra de ¿no? Ven, aquí está poniendo y el pediatra es el que detecta inmediatamente y pone la historia clínica probable de displasia de cadera o chequeando el salud. En este caso, que es traumatólogo ortopedista, ¿no? Que es una de las calidades. Orlani fue que estudió todo eso y me dio esa manera. Este es un niño recién nacido, porque miren ahí está todo un militar, le han echado desinfectante, pero se le cayó por ahí, ¿no? Muchas veces le echaron antes al acetil rojo y ya no se usa mucho. Estas son las formas de cómo se puede tratar desde el punto de vista ortopédico la luxación de cadera, ¿no? Anteriormente, que no habían todos estos artefactos, al niño le ponían un artefacto de yeso. Ustedes se imaginan que el niño cada vez que se orinaba o defecaba se contaminaba y le tenían que echar a veces cambiando. Y aquí ya son aparatos especiales de donde se le coloca por un tiempo, y una forma de una curación a un niño cuando uno piensa que hay una sospecha de luxación de cadera congénita, es decirle a la madre que ustedes han visto los hindú, cómo transportan a los hijos. El peluñas no, el peluñas acá se lo da, ¿no? Los hindú agarran a los niños, están sacando al niño con un pie para adelante y otro. Esa es la posición adecuada, es una terapia entre comillas natural, ¿no? Porque no necesitan de artefacto nada. Y que incluso cuando se dice a la madre le dicen que se lo caga con chiquito, así, andando allá y la rodilla necesita separar. Eso es suficiente para que vuelva, ese cuando es leve la luxación. Pero después ya, si no cede con eso,
¿ya? Otra patología del campamento muscular es la cimatilla, cuando nacen los dos dedos. A veces que nacen con los 4 dedos, el quinto es muy difícil que se pegue a 4, ¿no? Por la disposición que tiene lejos. A veces pueden nacer con cimatillas, que pueden ser 2, pueden ser 3, hasta pueden ser 4. En este caso, ¿no? Es 2, ¿no? Que puede ser en la mano o en el pie. Este es un caso sencillo que con una simple intervención quirúrgica se hace el corte cuando no hay compromiso, cuando cada uno es independiente, pero están así muy pegados. Entonces hace un corte en forma de triángulo para que la piel pueda cubrir. Entonces lo separan y quedan dentro de toda la mano. Aquí hacen el corte así, porque cada dedo tiene su parte ósea independiente, su parte arterial y su vascular completa. Si tuviese un solo elemento óseo, un solo paquete, ahí es más difícil separar, ¿no? Ahí o se deja así o se le amputa una parte para que sea más fisiológico. Estas son las diversas patologías que se encuentran en la función abdominal, congénita, digestiva, ya la habíamos mencionado al comienzo, y también ustedes ahí. El término atresia significa que no se ha desarrollado, se está obliterada la luz intestinal. Ahí estamos viendo caso de atresia, ¿no? Esofágica, oclusión total de la luz esofágica, que se acompaña de fístula. Miren, no se ha desarrollado el esófago, y en otros casos la otra porción se ha pegado a la tráquea y le formado una fístula. O puede ser, hay variedades, ¿no? O sea, un adelgazamiento de parte del esófago, o puede ser un adelgazamiento y doble fístula, donde las cosas normalmente el esófago se forma de 2 porciones, se pega, se forma un mismo esófago. Pero en estos casos, o se ponen así, o en este caso se han pegado a la tráquea, porque pensaban que el esófago y la tráquea van juntos, y se han convertido en fístula, ¿no? Aquí es otro caso, ¿no? Porque es una obstrucción en ambos casos. Y aquí un cabo, el cabo superior está como fístula y el otro está libre. Entonces, ¿qué hacen? Separan acá y esto lo unen aquí. Claro, es una operación un poquito dificultosa porque hay que descolar el esófago, porque no es fácil de calar, ¿no? Este es otro tipo, ¿no? Diferentes tipos de atresia esofágica, no tiene continuación, acá se forma una fístula, acá es una fístula, acá doble fístula, acá es una fístula superior, aquí es una fístula inferior. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Que continuamente hacen problemas respiratorios, porque el esófago se pasa, ¿no? Entonces, estas son operaciones que tienen que hacer lo más pronto posible. Porque si no, ese paciente se muere con una neumonía, porque la secreción está pasando. En este caso no hay problema. Lo que pasa es que el niño mama y vomita, entonces se le induce. Acá tampoco no hay mucho problema, porque la secreción viene de acá. En este caso sí, son pacientes que van a hacer neumonía respiratoria, tienen que ser operados lo más pronto posible. Y durante ese lapso le ponen en infusión la entera, porque no puede incluir de todo lo demás. Se presenta en el 50 casos por ciento como colaterales, puede ser, ¿no? Con alteraciones durante la gestación. No se observa esto no afectar en la sonografía, hay reivindicación y cialorrea. Cialorrea es la salida de la cantidad de saliva. Cuando uno hace la estimulación para aumentar la saliva, eso se llama cialorrea. En este caso es más marcado porque si uno se dé cuenta, la saliva va pasando. Uno se da cuenta cuando ya está comiendo, siente que pasa. Pero puede haber distensión abdominal, neumonía química, lo que les decía, y esto hay que hacer una radiografía especial con sonno, ¿no? De sustancia de contraste para ver hasta dónde es la sangre. El tratamiento es que
fístula, estas cosas. Las diferentes técnicas. La otra patología es estenosis pilórica del píloro. El píloro normalmente es una válvula que cuando la acidez del estómago llega a cierto límite, el píloro se dilata y deja pasar la secreción. Mientras no adquiera esa cantidad de pH adecuado, el píloro no se digiere. Entonces, ¿para qué? Para que el estómago cumpla su función. Por eso decimos que el estómago es la licuadora. Ahí se licua todo, ya está en ciertas condiciones de paz. Se presenta entre la segunda y séptima semana de edad. ¿Por qué? Porque los primeros días el niño está tomando leche. Siente vómitos en proyectil, o sea, ¡pum! Y la radiografía se ve que el píloro está engrosado. A veces hay un pasaje pequeño, es una hipertrofia leve, pero cuando es total, ahí no pasa nada. ¿No? Todo está alterado, entonces tiene el niño que ser operado lo más pronto posible, no como se va a estar alimentando. El diagnóstico es una vías pilórica en el cuadrante superior derecho, uno lo palpa y se siente que está aumentado. A la ecografía, el diagnóstico es 95%. El manejo es el tratamiento de la alcalosis metabólica y la técnica es cortar. El músculo está completamente ahí rosado, se hace un corte y se hace un canal. Entonces se llama piloromiotomía, es decir, un corte al músculo. Y una técnica de, aquí está, ¿ven? Hacen el corte para hacer que haya un pasamiento. Puede estar la obstrucción duodenal, ¿no? También puede presentarse la patología. La obstrucción no pasa, aquí está delgado, no pasa tampoco, o si pasa, pasa muy poquito. Son las diferentes formas de cómo se obstruye el movimiento. También asociado al síndrome de Down, más frecuente que el síndrome de la patología en un 33%, no el porcentaje. Igual la obstrucción más frecuente por debajo de la polia y la radiografía simple del nombre nos da imágenes para el tratamiento es quirúrgico, que puede ser una resección de anastomosis de la cabeza real o una derivación duodenal o gastro. Cuando el píloro está demasiado atrofiado, hay que hacer una derivación. Derivación duodenal. Porque lo que impide pasar, entonces tiene que hacer un bypass. Esta es otra patología de atresia iliar. No hay ilio. No hay ilio. Hasta acá no está el intestino y acá no hay, está separado. Entonces los niños se alimentan y se van obstruyendo hasta ahí no pasa. Realmente esta es la porción iliar, ¿no? La anillo terminal. Por eso atresia, está completamente cerrado. Ahí hay que hacer una resección, ¿no? Cortar la parte que está toda enterrada y anatomizar esto con son diferentes variedades de la imagen radiológica, una radiografía de colores simple puede determinarse, porque ves que las haces se han estado. Si hay dilatación es porque lo fluido. Y también se puede hacer el manejo es sacar la parte atrésica y unir. Otras anomalías de la parte digestiva es el niño meconial con esa secreción que inicialmente el niño elimina. La primera gotita es el mecón, porque es lo que está sacando el líquido, está dentro de la cavidad ocular. El otro es la malrotación intestinal, que ya les adelanté que todos los derechos se van al izquierdo y el izquierdo al derecho. ¿No? Y el peropolisis que también es una inflamación del colon, ¿no? De la gangrena intestinal, el megacolon congénito, que es conocido como enfermedad de Fishman, es una dilatación del colon, por una patología de es una
tiene una buena oxigenación, el colon se extiende. Entonces, estos niños, sin estar en altura, ¿no?, se les dilata el colon. Y las anomalías anormales que hemos dicho, cuando el ano interforal, ¿no?, o sea, no está fluido, entonces hay que hacer un cubito, una maniobra dependiendo de lo que tenga, porque el ano es muscular fundamental. Si uno no hace una buena intervención, amigas la parte muscular, ¿no?, y el niño se queda con un edificio que no puede mantener. Hasta acá, entonces, la clase de hoy. Ya en la próxima clase vamos a seguir con más patología congénita y entonces ahora con